El Jardín Dr. Ignacio Chávez esconde uno de los tianguis retro más importantes de la ciudad. Este se encuentra a 2 cuadras de Metro Cuauhtémoc y suele ser frecuentado por muchos cazadores nacionales y extranjeros. Acompáñanos a esta aventura a ver qué tesoros encontramos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Con esto nos apoyas para seguir produciendo este tipo de contenido. ¿Qué onda, YouTube? Bienvenidos sean a Misterios del Tercer Piso, a una cacería más. Esta vez nos lanzamos al Jardín Dr. Ignacio Chávez. Vamos a ver qué encontramos. Un tianguisito escondido en un jardín. Vamos allá. Es un buen lugar para venir a cazar juguetes, ¿no? También. Sí, muy del corte de Matt Hunter. A ver si encontramos un yeloco. ¿Te acuerdas de esas patinetas? Ah, sí. Todavía existen gente que los hace como torneos de patinaje de dedos. ¿En serio? Entiendo muy bien eso. Sí, ya tiene mucho que no las veía, desde que iba en secundaria. Las patinetas. Fiebre de sábado por la noche. ¿En cuánto tienes este? ¿100 pesos? Ok. La trilogía de Star ¿Es una Wars. cinta de estudios portátil? Sí, ¿verdad? Me parece que sí. De cinta magnética. Ya no sirve, por lo que veo, pero está padre ver cómo se hacen grabaciones semiprofesionales o profesionales. La trilogía de Star Wars, sí, ya también la tengo en mi poder. Yo sí la compré en sus tiempos. En DVD. Mira. Oh, sí. ¿Ya viste? Ay, al lado. Es una no la había visto la Sony. grabadora de reportero, como la que compramos allá en las Torres. Y ahí hay otra. Una Panasonic. Panasonic. Eso sí, ya mandamos a repararla y ya la estaremos reseñando. ¿En cuánto tienes la grabadora? 1000 pesos. 1000 pesos. Ok. La levantar está funcionando. A ver, vamos a ver. Puedes ponerla ahí si lo sabes manejar. Sí. Sí, de hecho sí. Ah, está bien bonita. Sí, está muy bonita. Ah, sí, sí funciona. 1000 pesos. 1000 pesos. La funda. Me gustó. Está muy bonita. Lo puedes encontrar, pero nada más con el puro de... Sí, de hecho, es lo que me llamó la atención. ¿En cuánto tienes tu súper? 1800, ok. Ahí. Wow. Sí, el súper. Está bonito. Se ve muy bien cuidadito. ¿Es un vinil o es un láser? Ajá. Ah, ok. ¿En cuánto lo tienes? ¿Lo puedo ver? Encounters. Órale. Bueno, ya llevamos un cuarto del recorrido y hemos visto cosas muy interesantes. De hecho, SLP está a buen precio, sin embargo, ya está un poquito rayado. Y también, bueno, ahorita vimos ya 2, 3 cositas. Algunas sí están un poco elevadas de precio, otras sí están en el precio y otras están muy bien. La verdad es que, bueno, al menos sí hemos ido detectando como
cositas interesantes. La verdad es que están muy escogidas, pero no están tan exorbitantes los precios como nos habían comentado. Y creo que va a ser una cacería buena. También algo que señalar, este tianguis es muy variado. Encuentras tanto juguetes, videojuegos, encuentras sección de cámaras también, por ahí ya vimos, antigüedades, y la verdad está muy bien. Vamos a ver qué tanto más encontramos. Sí, con lo poco que hemos visto nos ha sorprendido bastante. Vamos a ver. ¿En cuánto tienes el relojito? Ese está en $3.50. ¿350? Es el mismo modelito. Un Swatch. Gracias. ¿Ya viste los Viewmaster? Ajá, Y hay de época, ¿eh? ajá, ese de los Looney Tunes, ¿no? Ese con cajita. ¿En cuánto tienes los Viewmaster? Ese con la cajita. Ok. Están bien hechos esos. Sí, a mí los que me tocaron ya eran los rojitos. ¿En cuánto tienes los tazos? ¿15? Ah, me voy a llevar uno. Y No unos manches, juguetitos bien yo jugué bonitos. con estos. Me acuerdo de este. Cuando tenía como 6 años. Hay unos juguetitos bien Este me lo bonitos. veo. Mira este. No murciélago. manches, no, esto sí me está dando una dosis de nostalgia brutal. ¿Jugaste con este sector? Sí. Y llegué a tener de esos. No manches, eran los giratorios. Estos Ajá. tenían un bulbito que pegabas y eran más fáciles de voltear. No, no manches, qué bonitos. Tenía años que no los veía. Este nada más. Más en vivo. Pequeño desgraciado. Uno, por favor. Este. Tinkerbell. No soy un cazador de juguetes, pero no me pude resistir. Estaban muy bonitos. María Conchita Alonso salió en Depredador 2, Ah, ¿sí? por cierto. Aquí les En la dejamos. 1, ¿no? En la 2, en la 2. ¿Fue en la 2? Fue en la 2. En la 1 fueron puros soldados. No, sí había un personaje femenino en la 1. No, es en la 2. Estoy casi seguro No. que era. Estoy casi seguro que era. Te esa. apuesto algo. Te No. apuesto algo. Miedosito. Es en la 2. Luego hay algunas películas que me gusta tenerlas en VHS. ¿En serio todavía ves ese formato? Ahí tengo mi VHS, claro. No sería un amante de los retros si no tuviera una VHS. Y tuviera que estar limpiando las cabezas para ver mis películas en calidad de 240p. ¿O qué era? ¿480? No, era como 240, creo. Sí, no, fatal, pero... A lo mejor un poco más arriba de eso, pero Rod no Stewart, mucho. mira. ¿En cuánto la tiene? 20 pesos. ¿Cuánto? 20. Démela. ¿Esta era 2 también? Ah, sí, claro. Te vas a llevar toda la Chispas, pues está bien, me llevo las dos. A ver, ¿aquí tiene? Sí, dos películas que me gustaron mucho, la verdad. Rocky 1 y Rocky 2, y sobre todo en formato VHS. Al rato voy a llegar a la casa a verlas en mi VHS, comiendo unas palomitas, entonces va a estar genial, muy nostálgico todo. Muy recomendadas, véanlas en Netflix si las quieren ver en buena calidad. Netflix, patrocíname. Hashtag. Hashtag.
Patrocíname. Los puedo robar en tu... Es de cuerda. Es de cuerda, Órales, no había visto uno así. Órales, esto sí es una antigüedad. Si andan buscando esto, de verdad, creo que vale mucho la pena. Oiga, señor, ¿y estos en cuánto los tiene? Este lo tengo en 3,300. Ok. La verdad, el reloj está súper bonito. Soy muy fan de los relojes y no había visto uno así, ¿eh? Sí, de hecho no se ve el mecanismo. Sí, es un mecanismo un poquito raro. Oye, ¿en cuánto tienes el NetMD? 1,000 pesos. Ok. ¿Sí funciona? De Sony NetMD. Justo como el que ando buscando. Esto sí no me lo esperaba encontrar por acá. Hola, hola. Nos llevamos para el ganador del sorteo de los 100 suscriptores. Vale. Pásame, ya está. Voy. No puedo con los guantes. Porque vimos que solo 3 participaron en la rifa de los 100 suscriptores. Entonces una pirinola de 6 lados es perfecta. Me la llevo. Gracias. 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 Me va a tomar tiempo, vamos a meter hiperlapse en Una esto. música de Mario Bros con la estrellita, ¿no? Ajá. Ahí vamos. 1, 2, 3. Uy, están bien jóvenes. Espera. A lo mejor vale la pena, ¿eh? Sí, todavía traen el sello de SIG Digital. ¿Cuál es allá afuera? Miedo, aquí no es así. Ayer me dijo, me lo llevo. Ahí está, el segundo que Quítate. necesitamos. El segundo. Así me voy a ir armando de mi colección. Y así es como no llego al final de la quincena. Son 2 discos. Sí, por cosas como estas, no llego a mitad de quincena. Ahí está un poquito rayado. Levemente. Ahí está. Por ahí vi uno de Molotov, ¿no lo viste? Molotov. Que Vi había uno de versión Britney de la- Spears. Mira esto. Cuando Britney Spears era el sueño de todo Sí. puberto. Todo. Sí, exacto. Pero no me lo llevo porque afecta mi hombría. Época de la secu. Estaban bien puercotazos. Uy, pero ya está desarmando. Sí, Pues yo creo que estos. ya ¿Te vas a llevar algo, Héctor? ¿Por 80 pesitos? ¿Cuánto? 2. 950. Ok. Tercer piso. ¿Y en el segundo quién es esa? Los de 20 años. ¿De todo publican? ¿De todo? Más bien somos de tecnología retro. Ahora están en el ambiente. Sí, de hecho es lo que vemos. Y acá, Todo retro. amigo lo descubrió. Camaritas, a ver, ¿qué tal? La Brownie. Mira la Zenith. ¿Dónde? Ah, sí. Sí, claro. Órale. Cámaras fotográficas cada domingo. Perfecto. Recomendadísimo. ¿En cuánto tiene la Zenith? ¿Cuál? La Zenith. 1,000 pesos cualquiera de ellos. Sí, esta sí funciona correctamente. Es la misma, creo. 12XP. ¿Ya viste? La Ah. misma.
La misma que reseñamos. Sigamos. Nada persona. ¿Qué? ¿En cuánto tienes tus cassettes? Hay de varios precios, mi amigo. ¿Qué? Todo original, desde 40 pesos. ¿En cuánto tiene este? Ese en 70, ¿Y este? 80. Me llevo este, por favor. ¿Mande? Sí, está bonito. Lo voy a llegar a escuchar. Ya ni dan ganas de escucharlos porque se van borrando. Nada personal. Soda Stereo. Y es original. Todavía, este sí es original por el tipo de carcasa que trae. Solo espero que no vaya a estar dañado, roto o algo. Pero se ve muy bien, ¿eh? Estos ya son de colección. De hecho, ojalá y todavía tenga buen sonido y no esté tan pegada a la cinta. Se ve bien, ¿eh? Se ve súper bien, Héctor. Se ve que fue una buena compra. Muy buena compra. De hecho, creo que de todo lo que llevo es lo que más me gustó. Ok. ¿En cuánto la tienes? Es DVD, ¿verdad? Sí, me la llevo. Sí, por eso no la quise abrir ya. Sí, creo que viene selladita. A ver. Matrix, selladita, DVD. Buena compra. ¿En cuánto tienen sus binoculares? 800, son rusos. ¿Puedo verlos? Órale, están padrísimos. Y pues creo que ya llegamos al final del tianguis, ya le dimos una vuelta. Yo pensé que iba a ser algo más chiquito y sí nos llevó nuestras Bastante 2 horas tiempo. y media. Entonces, pues en ya conclusiones finales, yo sí encontré varias cosas que me gustaron. Sí, fíjense que las cosas están, algunas están al precio, pero algunas son raras y eso es lo padre de este tianguis. Por ejemplo, el de Soda Stereo, el casetito, me costó 80 pesos, estaba al precio, pero es raro, entonces sí valió la pena, ¿no? Y así como eso, otras cosillas que compré y también mucho juguete, eso sí, creo que hay que Eso sí, decirlo. hay bastante. De hecho, la cacería Entonces, empezó creo con que un tazo. Si a alguien de ustedes les gusta la cacería de juguetes, vengan. Sí, este es un muy buen sitio. Dr. Ignacio Chávez, la verdad es muy buen sitio para eso. Ahí de todas las épocas, yo creo que juguete vintage encontramos, hasta juguete retro y hasta moderno encontramos. La verdad, muy buenos productos los que hay aquí. Entonces yo creo que sí vale la pena descolgarse para acá. Igual en otras cosas, pues también fotografía y cosas de esa naturaleza encontramos. No, nada que me gustara específicamente, pero seguramente allá en casita algo debieron de haberle echado el ojo y seguramente acá pueden descolgarse y venir a hacer una negociación. Sí, y muy chiquito el tianguis, la verdad es que está muy escondidito. Yo pasaba de largo, pero ya metiéndose, o sea, sí hay mucha cosita y tanto que, como les digo, hasta los juguetes me llegaron a mover, ¿no? Ajá. Sí está muy padre, ¿eh? Entonces, pues, ya saben, suscríbanse al canal, denos un pequeño like y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Action. Bueno, pues aquí ya estamos en la Retro House, ya tenemos aquí el botín. No sé qué opinas, Héctor. Fue una cacería bastante interesante. Sí, la verdad, el Jardín Ignacio Chávez es muy bueno, tiene muchas cosas muy bonitas. Yo creo que si ustedes van a cazar películas, discos, cassettes, todo este tipo de cosas, ahí es un muy buen punto para encontrarlo, sobre todo juguetes también, eso para todos los jugueteros.
ahí, recomendadísimo que vayan. Pues desgraciadamente yo no pude llevarme nada esta ocasión, no hubo nada que me enamorara, nada que hiciera que sacara la cartera y dijera, ¿cómo de que no? Me lo llevo. Pero bueno, ni modo, así pasa. Es parte de la cacería, pero mira, como vemos aquí, el botín es grande para el amigo Marco. Sí, la verdad sí, es un mercadillo muy bonito, muy escondidito en un jardincito y pues es muy agradable, ¿no? Todavía encontrar estos lugares secretos donde podemos adquirir muchos elementos muy interesantes, elementos como estos. Realmente aquí tenemos toda la generación, ¿no? Tenemos un cassette de Soda Stereo que pudimos conseguir, el de Nada Personal, muy bueno. Por acá atrás tenemos el de Caifanes, El Nervio del Volcán. Por acá enfrente tenemos Matrix recargado, el álbum, el soundtrack original y la película de Matrix en DVD selladita. Realmente el plástico todavía no se ha roto, no se ha liberado y creo que así lo voy a tener para coleccionarlo. Y pues por aquí tenemos las dos películas de Rocky en VHS que ya tengo muchas ansias de disfrutarle en mi VHS en su formato de muy buena calidad, ya saben cómo es. En una pantalla OLED. Exactamente. Ahí, en un despropósito total. Bueno, y por acá tenemos mi adquisición, una que me gustó mucho. Yo no soy muy fan de coleccionar este tipo de cuestiones. A mí me gustan más las cosas electrónicas o mecánicas, como ustedes saben, como los cassettes, aparatos, etcétera. Pero lo que tenemos aquí es un tazo, ¿no? Es un tazo de los Looney Tunes. La verdad es que totalmente el recuerdo, ¿no? Sí, desde que lo vi me enamoró, dije no puede ser, me evocó muy buenos recuerdos y nada más por eso, este fue mi primer artículo y abrió muy bien la cacería, me trajo buena suerte y pues realmente este es el resultado de la cacería, como dice Héctor, súper recomendado, la verdad me sorprendió mucho que en un tianguis tan pequeño hubiera tanta variedad, hubo cámaras, hubo radiograbadoras, hubo Walkmans, hubo relojes, una vastedad, mucho juguete, sí nos sorprendió para, como dice Héctor, incluso videojuegos. Que videojuegos. disfruten. Videojuegos, había un apartado de videojuegos de Nintendo 64, de NES, ¿no? De Atari, vimos PS dos Ataris. PS Vita, vimos también lo que viene siendo un NetMD, ¿no? Estaba en buen estado, creo que ya me andaba convenciendo, nada más que pues ahí tengo otro, al que le eché el ojo. Quizás sea una cacería virtual esa, Marco. Sí, entonces pues yo me voy muy conforme, Héctor creo que se va conforme, aunque no encontró algo con lo que hizo clic. Y bueno, pues como vemos, no siempre vamos a encontrar gadgets, ¿no? Ahorita fue pura memorabilia, eso está muy bien. Ustedes no vayan nada más con la única idea de traerse algo específico. Si se les atraviesa algo, pues también tómense el tiempo de revisarlo, de verlo, porque pueden agrandar una colección que muy probablemente ya tenían. Y ya saben, nos estamos viendo en otro video analizando otra cosa retro.